Bueno, y este sábado fueron formalizados dos ex rectores de las universidades del Mar y Pedro Valdivia y un ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación por presuntas irregularidades en certificación. Bueno, debido a los cuestionamientos al proceso, el gobierno anunció un proyecto de ley para modificar justamente este sistema. Queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el abogado Mauricio Daza, representante de los estudiantes de la Universidad del Mar, quien le damos la bienvenida primero a esta hora de la mañana. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Abogado, me escucha? Sí, ahora lo escucho, perfecto. Gracias. Abogado, ahí sí me escucha, abogado. Parece sí, que perfecto. Estamos ya en contacto. Ahora sí, perfecto. De hecho. A ver, abogado, le quiero leer una frase del fundador de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, que lo dijo: no hay nada que se haya hecho antes de la acreditación de la universidad, ninguna situación, nada que haga presumir que haya una situación anterior a la obtención de la acreditación. Esto en términos de los pagos que supuestamente se le había hecho al presidente del Consejo Nacional de Acreditación. Y esto fue posterior también a esta libertad entre comillas, tiene que una firma semanal, mientras dura esta investigación de 6 meses. ¿Qué le parece a usted todo este escenario que se está generando posterior a esta detención? Bueno, la verdad que las declaraciones de Héctor Zúñiga son un verdadero descaro, si es que se considera que durante horas la Fiscalía mostró los correos electrónicos en los que quedan en evidencia no solamente los pagos que se hicieron a el otro imputado, expresidente del Consejo Nacional de Acreditación, con la finalidad que éste hiciera gestiones para que se acreditara la Universidad del Mar, a sabiendas de que no se contaba con los requisitos para aquello, sino también establecen pagos que se concretaron en relación a esta persona, el señor Díaz. Por lo tanto, de esa perspectiva, hay que señalar de que no parece razonable que incluso después que su abogado en la audiencia, el abogado del señor Zúñiga, señaló que esos correos eran vergonzosos, aparezca después señalando a la salida de la audiencia de que no había nada. Hay que considerar que el tribunal solamente no los dejó en prisión preventiva en la medida de que ellos ya habían comparecido vez tras vez a declarar, y por lo tanto se consideró que no había un peligro de fuga, pero se dio por establecida la existencia del delito y se dio establecida también la participación de estas personas, a lo menos en el estándar que se requiere en esta etapa del procedimiento. Y abogado, llama la atención la cantidad de meses de investigación versus ya la cantidad de meses que se lleva investigando, 9 meses de investigación donde los fiscales, en este caso Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que son expertos en la materia de delitos económicos principalmente, expusieron, entregaron una serie de antecedentes, 6 meses de investigación que a su juicio, ¿qué es lo que podría salir a flote? Bueno, en este punto hay que considerar de que el tema del lucro en las universidades y en la educación superior tiene a lo menos 2 aristas en su investigación penal. La primera, la que conocimos el día sábado, relacionado con el pago de coimas a cambio de acreditación de instituciones de educación superior que no cumplen con los requisitos para aquello, y el lavado de dinero derivado de esa coima. Esa es la primera arista, pero hay una segunda arista gigantesca que es más grave que la primera, relacionada con las estafas reiteradas que sufrieron las verdaderas víctimas de esta situación, los estudiantes de la Universidad del Mar y de las otras instituciones involucradas, los cuales fueron engañados, en definitiva se les quitó ilegítimamente sus recursos, al igual que el Estado, y estos dineros fueron a parar a través de un conjunto de actos simulados a los bolsillos de los controladores. Todo eso todavía está pendiente, el Ministerio Público todavía no ha formalizado, a mi juicio inexplicablemente, toda vez que existen todos los antecedentes para aquello, y esperamos que dentro de las próximas semanas o meses se decida en definitiva el Ministerio Público a cumplir con su deber, que es darle protección y atención a las víctimas, que no son ni más ni menos que los estudiantes, formalizar a estas personas por ese delito y además de que obviamente se prosiga con una investigación profunda y que se llegue hasta las últimas consecuencias. A ver, un correo electrónico hace algunos días atrás, principios de noviembre, que fue enviado a los dueños de los fundadores de la Universidad del Mar por el abogado Alejandro Leiva, que fue un ex miembro de la Junta Directiva de la institución de la Universidad del Mar. Y en ese correo electrónico él señala, dice: se han ocupado prácticas que desde mi punto de vista, la de un abogado, constituyen defraudaciones, por lo que el reproche no solo es ético, sino que también penal, lo dice él directamente. Entre esas personas iba el mail de copia, de acuerdo a la información, al mismo, estamos hablando del mismo Héctor Zúñiga, que es parte del directorio de la universidad. Si en teoría, y esto es una carta que se conoció hace poco, pero que fue enviada principalmente en septiembre del año 2011, hace ya más de un año. Si hace más de un año ya se sabía de todo este tipo de prácticas, ¿por qué ha costado tanto, en cierto sentido, poder enlazar cada uno de los hechos que a su juicio prácticamente ya son un hecho y falta ahora quizás unirse a estas piezas? Bueno, la verdad es que esta es una investigación bastante compleja. La arista que se formalizó el día sábado yo diría que es la más sencilla, en el sentido de establecer de que hubo pago de coimas, de dinero a cambio de una acreditación o gestiones para concretarla. Sin embargo, la segunda arista, que tiene que ver con esta verdadera máquina ilícita de hacer dinero,
que se conforma a partir de una maquinación fraudulenta más compleja. Hay que considerar que aquí básicamente hubo personas que montaron una corporación sin fines de lucro que no era tal, estas supuestas universidades. A partir de ese engaño, ellos lo que hicieron fue obtener dinero de los estudiantes y del fisco a partir de distintos aportes estatales a la educación superior. Y esos dineros que recibían estas corporaciones después fueron licuados, hasta llegar a los bolsillos de los controladores como utilidades, pero a través de un conjunto de actos, contratos con sociedades ficticias, un conjunto de otras situaciones que eran básicamente aparentes y que tenían por finalidad entonces ocultar esta situación. Sin embargo, nosotros somos algo crítico de la actuación de la Fiscalía. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien se ha formalizado la arista que nosotros consideramos que es relevante, pero que la menos importante en términos de la afectación a las víctimas, todavía no se decide formalizar por las estafas reiteradas que sufrieron los miles de alumnos de la Universidad del Mar, ni tampoco se decide en definitiva otorgarles la calidad de víctimas a estas personas. Eso todavía está pendiente y esperamos que en definitiva la Fiscalía dé ese paso, porque la verdad es que ya a esta altura nosotros consideramos que existen elementos suficientes para aquello. Ahora, abogado, claro, uno puede entrar de repente en internet y encontrar una serie de declaraciones incluso del mismo Héctor Zúñiga hablando del tema de las inmobiliarias para beneficio de la universidad en términos de aumentar la infraestructura, y ya hemos sabido todo lo que viene detrás de todo ese tema. Pero usted es abogado directamente de los estudiantes, representa a los universitarios. ¿Cómo se puede reparar el daño que sea quien sea el que esté culpable o que sea culpable o que esté detrás de lo que se está hablando, porque aquí la justicia es la que tiene que decir si son estas personas culpables o no, son imputados por el momento? ¿Cómo se puede reparar? Porque el daño ya está hecho. O sea, el daño de salir de esta universidad, si es que ya se salió o no, en un cartón, ya está. ¿Cómo se repara todo esto? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Bueno, bastante difícil reparar este enorme daño que se ha hecho. Además, acá se ha jugado con la buena fe de familias de esfuerzo. Hay que considerar que los alumnos de la Universidad del Mar, en general, corresponden a un estrato social sacrificado, de esfuerzo, de trabajo, a quienes en definitiva se burlaron. Ahora, en este caso existen, yo creo que por lo menos dos autoridades que todavía tienen una tarea pendiente. Por una parte, el Ministerio Público, que en definitiva de una buena vez le reconozca la calidad de víctima a los alumnos y que en definitiva formalice por el delito importante, el relevante, el que tiene más pena asignada, que son las estafas reiteradas que sufrieron ellos y el lavado de dinero que corresponde a esa estafa, además de un eventual fraude al fisco. Eso todavía no está dentro de la formalización. Y el segundo gran responsable de darle una solución a los alumnos es el Ministerio de Educación. Acá el Ministro de Educación básicamente se lava las manos, dice que no tiene facultades, que hay que esperar a que se dicten nuevas leyes, y la verdad que eso no es efectivo. Él tiene facultades. De hecho, llama la atención que la primera reacción que dio el Ministro de Educación era decir de que iba a ir al Consejo de Defensa del Estado para que se hiciera parte de este juicio. Parece insólito que él no sepa que el día sábado el Consejo de Defensa del Estado compareció como querellante, porque ellos ya tienen esa querella interpuesta hace meses. Eso da cuenta del desconocimiento inaceptable por parte del titular de la cartera respecto a cuál es la realidad de esta causa. Es el Ministerio de Educación el que le tiene que dar una solución académica, reubicar a los alumnos para que no pierdan el gran esfuerzo que hicieron en el ámbito de cursar años de educación que hoy día parece que van a ser inútiles, ya que en efecto un título, un cartón de la Universidad del Mar, obviamente hoy día no vale nada. Pero, abogado, justamente respecto a ese tema, ¿cómo se puede reparar? Es cierto, lo pueden reubicar, pero usted como abogado directamente, ¿qué le gustaría lograr al final de todo este camino? Independiente de que aquí pueden haber culpables o no, vayan algunos presos o no, que son términos que la justicia va a tener que quizás dictaminar y va a tener que analizar en estos 6 meses de investigación. Pero usted como abogado directamente de los estudiantes, ¿con qué se siente tranquilo que ellos reciban al final de todo este proceso? Mi objetivo es básicamente de que estas personas, los alumnos de la Universidad del Mar, puedan ser reubicados y que se les reconozca toda su carga académica, el esfuerzo que han hecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el Ministerio Público de una buena vez le reconozca la calidad de víctimas y a partir de eso nosotros poder acceder a los mismos dineros que los controladores de la Universidad del Mar defraudaron, tanto del fisco como de los propios estudiantes, y que con esos mismos dineros, que hoy día están en los bolsillos de los controladores, estas personas sean indemnizadas. Ese es el objetivo de nosotros y que en definitiva se haga justicia y que estos delitos no queden en nada. Lamentablemente, con la imputación que se ha hecho, esto es un simple soborno, un cohecho y un lavado de dinero relativo a eso, la verdad que las posibilidades son menores de que esto llegue a un final concreto. Van a ser menores en la medida de que la Fiscalía no dé un paso más, e insisto,
formalice por el delito grave la estafa que sufrieron miles de estudiantes y el lavado de dinero que se realizó en relación a estos dineros y además el fraude del fisco evidente. O sea, aquí se obtuvieron dineros del Estado a título de subvenciones y otros beneficios a partir de una corporación sin fines de lucro que era perenne. Acá esta universidad nunca fue tal. Esto fue básicamente una fachada para hacer dinero a costa de la buena fe del Estado y la buena fe de los alumnos. Y por último, abogado, quizás usted no va a poder dar a lo mejor nombres si es que los hubiese, pero no está de más preguntarle sobre lo que pudiese venir en términos de investigación. Si ya estamos hablando de Universidad del Mar, pero ya están saliendo otras universidades a flote en todo este proceso, ¿usted cree que aquí pueden haber más personas, cuántas, o más universidades y cuántas, de acuerdo a lo que va la investigación, involucrada en todo este tipo de hechos? Yo creo que acá hay un número importante de personas. Héctor Zúñiga no es el único controlador de la Universidad del Mar. Incluso se habla que existen fondos de inversión internacionales que están involucrados en la propiedad. Acá hay un número importante de sujetos que todavía no han sido formalizados y que debiesen serlos y que espero que sean investigados. Este es un proceso en todo caso que recién comienza. Hay mucho paño que cortar en el caso del lucro de las universidades privadas. Sin embargo, me tomo de las palabras de la jueza cuando estábamos en la audiencia. Ella misma dijo, oiga, ¿sabe qué? A mí me extraña que estén solamente estas personas acá. Pueden haber otras personas acá. Desde esa perspectiva, obviamente, si se señala que hay conductas similares a la Universidad del Mar y la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEC, la Universidad Bernardo Higgins, en la Escuela Moderna de Música y en otro conjunto de instituciones superiores, uno esperaría de que en una investigación seria y profunda, que en realidad quiera llegar al fondo de los hechos y no quedarse simplemente con un titular, entonces obviamente estas personas van a ir a ser investigadas y en definitiva van a enfrentar la justicia. Por lo tanto, hoy día todo está en el ámbito del Ministerio Público y nosotros esperamos que esto realmente se tome en serio, se reconozca la calidad de víctima de los estudiantes, cosa que el Ministerio Público no ha hecho hasta la fecha, y que se llegue hasta el final. Y aquí se tiene que hablar, y aquí sí que cierro, abogado, aquí se debería de hablar de Luis Eugenio Díaz o de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Podrían haber más personas, me refiero a de la comisión? Porque lo mismo estamos hablando que con Héctor Zúñiga, que es el único que aparece, a su juicio, la comisión. ¿Qué rol juega en todo esto? Bueno, obviamente yo creo que en primer lugar, obviamente se dio cuenta de una corrupción generalizada en el sistema de acreditación de instituciones de educación superior en Chile. Este sistema no da abasto, la verdad que no da ninguna garantía en la medida que se dio cuenta de un tráfico de influencia realmente descarado y no solamente eso, delictual. Obviamente yo creo que hay bastantes más personas que pueden ser ahí investigadas y eventualmente formalizadas, en la medida de que no fue solamente el señor Díaz el que vio en definitiva estas acreditaciones, sino un conjunto de otras personas que intervinieron para aquello. Esa responsabilidad se tiene que definir, pero le insisto, acá en definitiva esto no puede quedar simplemente como el pago de un soborno por parte de dos instituciones de educación superior a 2 o 3 personas. Esa es la solución fácil para este conflicto. Aquí yo espero que se tomen las medidas en serio, tanto de la autoridad política como del Ministerio Público, y se llegue al fondo, lo que involucra necesariamente investigar esta verdadera maquinación, esta farsa que se armó a partir de presentar ciertas instituciones como universidades, cuando en realidad lo que eran era una máquina ilícita de hacer dinero en beneficio de sus controladores. Espero que esos dardos en definitiva vayan hacia allá, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, pero todavía hay un plazo largo de investigación pendiente. Le quiero agradecer este contacto, abogado, por haber conversado y aclarar estos temas desde su punto de vista. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.